Bueno, pues yo me dedico a investigar la relación que hay entre el cerebro y el resto del organismo. Esto es un tema que es pues, tremendamente novedoso para la neurociencia. Es muy vanguardista, en algún momento pues, fue escandaloso porque no se aceptaba, ¿no? Veníamos de un mundo que era pues, muy cerebrocentrista. Si queríamos estudiar el comportamiento humano, pues el único órgano al que mirábamos era el cerebro. Entonces, decir que pues, órganos como el corazón, el intestino, podían influir en la toma de decisiones, en las emociones, pues al principio sorprendió muchísimo, ¿no? Pero bueno, ya los últimos 5 años ya se aceptó, por ejemplo, el último libro de Antonio Damasio ya lo reconoce, lo acepta, entonces pues se abre un poco todo un nuevo campo que es estudiar el comportamiento humano desde el cuerpo entero. Entonces, pues como yo me dedico a investigar esto, es un tema, pues como digo, muy novedoso, pues decidí pues escribirlo en un libro porque yo creo que es muy importante que este tipo de conocimientos no se queden solo en el ámbito universitario, sino que puedan llegar a todo el mundo porque tiene muchísimas implicaciones para la vida de cada uno. Pues yo creo que separar cuerpo de sentimientos ha sido un error, ¿no? Para mí la mente y el cuerpo, pues es verdad que las podemos distinguir, pero no sé si se pueden separar. Entonces, hablar de sentimientos sin hablar de cuerpo para mí es como hacer un sentimiento invisible, ¿no? William James, era un visionario, ¿no? Que ya pues, era de los grandes defensores de la mente corporizada, decía, no estoy triste porque, no lloro porque estoy triste porque lloro, ¿no? Es decir, que yo necesito de mi cuerpo para que esas emociones se experimenten. Si no, cualquier emoción pues solo sería una idea intelectual. Estoy triste, estoy alegre. No, yo tengo que sentir en mi cuerpo esa alegría, esa tristeza, para que realmente sea un sentimiento. Entonces yo creo que el problema es que hemos vivido, o como hemos hecho con casi todo, pues lo vivimos solo desde un plano muy mental. Entonces vivimos una emoción, entonces la pensamos, la analizamos, pero no nos paramos a observarla, a vivirla en el propio cuerpo, ¿no? Y es ahí, es el campo donde juegan las emociones, ¿no? O sea que sin el cuerpo yo creo que no habría emoción. Pues mira, yo lo he intentado hacer como muy ordenado, donde pues vamos repasando la influencia que tiene el organismo sobre el cerebro. Entonces empezamos un poco pues casi por la parte de fuera, ¿no? Si podemos distinguir fuera adentro. Entonces hablamos al principio un poco sobre la importancia del ejercicio físico, de la percepción de la postura de nuestro cuerpo, cómo sentimos el cuerpo por fuera, y luego ya nos metemos a lo que son los órganos. Entonces empiezo un poco pues introduciendo, hago un repaso por los principios fundamentales de la neurociencia para que conozcamos cómo funciona el cerebro, y luego ya una vez que ya tenemos una idea de cómo funciona el cerebro, vamos a ir viendo cómo esos procesos que hemos explicado están influenciados por el organismo. Entonces lo hacemos de abajo hacia arriba. Entonces los tres grandes ejes que tenemos pues son primero la influencia que tiene el intestino y el estómago sobre el cerebro. Entonces, primero empezamos, pues, cómo funciona el sistema digestivo, qué pasa cuando comemos, tal, lo básico, ¿no? Que tenemos, nos olvidamos del cerebro. Vale, conocemos el sistema digestivo y ahora vamos a ver cómo todo eso influye sobre el cerebro y sobre nuestra psicología, sobre el aprendizaje, sobre el estado de ánimo. Seguimos subiendo y hacemos lo mismo con el sistema respiratorio. La respiración, cómo funciona, cómo respiramos, son los pulmones. Ya que conocemos al sistema respiratorio, vamos a ver cómo se influye en la dinámica neuronal, cómo influye en las emociones, cómo influye en la atención, en el aprendizaje. Y luego acabamos pues, con el otro rey, que es el corazón. Pues, ¿qué pasa en el sistema cardiovascular? ¿Cómo funciona el corazón? Nos entramos un poquito en la historia, en esa guerra que siempre ha habido entre cerebro y corazón, y luego ya pues cómo eso influye sobre la dinámica neuronal, sobre la percepción, sobre la idea que yo tengo de mí misma, sobre la imaginación. Es decir, yo intento pues, devolver un papel protagonista al organismo dentro de la psicología humana. Pues mira, yo creo que este libro es un poco un resumen de los 10 últimos años de estudio, ¿no?
como decía, pues es un tema que es nuevo, ¿no? Y que pues había que andar un poco con un paso firme, ¿no? Antes de decir pues una barbaridad como que el corazón influye en el cerebro, pues había que hacer muchos experimentos y leerse mucha literatura científica, ¿no? Entonces, pues como, bueno, ha sido mucho estudio, mucha lectura y luego mi propia experiencia como pues directora de un proyecto que estudia la influencia del organismo sobre el cerebro en la universidad, ¿no? Y yo cuando empecé pues, con este proyecto, yo llevaba ya 25 años en el mundo de la neurociencia y siempre, ¿no? Pues a mí se me había quedado un poco corta la neurociencia, pues estudiar solo lo que pasaba, por así decirlo, en la cabeza, el cerebro, ¿no? Entonces, para mí el devolver un poco ese papel que tiene al cuerpo entero y sobre todo algo que, si tuviera que decir, ¿no? Lo que más me ha gustado, me gusta de este proyecto es que deslocaliza la mente, ¿no? Antes está aquí, en el cerebro, y dentro del cerebro esta zona tal, y dentro de lo... No, ese concepto un poco más líquido, más distribuido, me parece también mucho más complejo, me parece mucho más rico y me parece mucho más misterioso, ¿no? Entonces, para mí ha sido la deslocalización de la psicología dentro de la biología. Uy, pues esto empezó cuando pues, estaba todavía en la universidad, en tercero, y yo, pues bueno, leí una entrevista de Javier de Felipe, que es uno de los grandes neurocientíficos de este país, y me fascinó. Yo me dedicaba, ya estaba pues muy metida en el estudio de los campos electromagnéticos, entonces estudiar cómo se propagaban los campos electromagnéticos por el cuerpo y en particular en aquel momento, ¿no? Por el cerebro, me parecía fascinante, ¿no? Para mí la neurociencia unía, y sigo viéndolo así, un poco un estudio que es muy biológico, muy físico, que esto me gusta, pero también da lugar, ¿no? Si lo intentamos, a conciliarlo con aspectos mucho más filosóficos, de reflexión, podríamos decir espirituales, podemos decir pues, de la búsqueda, ¿no? de cada uno, ¿no? Del autoconocimiento. Y entonces estudiar esa relación que hay entre lo que es muy físico y aquello que no podemos palpar, ¿no? Tan fácilmente, siempre me pareció que era el mejor escenario, ¿no? Para conocerme. Pues mira, yo creo que este libro le puede interesar absolutamente a cualquiera. Yo hago muchos cursos de divulgación y el espectro de personas que hay allí, no te puedes imaginar, es una representación social maravillosa, ¿no? Intento ser siempre pues muy, lo que yo llamo autocontenido, es decir, que nadie tiene por qué saber nada de lo que ahí se va a explicar, ¿no? Que una persona pueda aprender desde cero, pero ir subiendo un poquito hasta llegar a los conceptos pues, más sofisticados o más avanzados de la neurociencia. Pero siempre algo que yo creo que también me ha acompañado en mi vida, ¿no? Es intentar hablar de forma que cualquiera puede comprender. Yo creo que damos por hecho que el otro nos va a entender. Muchas veces nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Ponerte en el lugar del otro. Yo lo veo en mí, ¿no? Yo pues he estudiado pues, muchísimos años y hay temas de los que sé absolutamente nada, ¿no? Entonces no me hace falta ser un erudito para comprender. Valoro mucho cuando alguien de otro campo me hace saber lo que está estudiando, ¿no? Me produce a veces un poco de rechazo, ¿no? Los libros en los que solo se habla para eruditos, porque creo que hacen pues, que ese conocimiento sea inaccesible para muchas personas. Entonces yo creo que bueno, este libro es accesible absolutamente a cualquiera y pues yo diría que es un libro que puede leer una persona que tenga interés en su propio cuerpo, pues ganas de conocer su cuerpo, de conocer a sí mismo un poco más. Es un poco también una invitación a explorar nuestro propio cuerpo, nuestras propias emociones, a acercarnos más a la propia experiencia. Intento aunar siempre mucho pues, lo que se dice en el conocimiento científico con lo que se dice en cualquier otra tradición y conocimiento. No solo en otras tradiciones de otras culturas, sino, por ejemplo, pues, lo que nos dice la neurociencia, pues lo intento aunar con textos que vienen de novelas, a lo mejor del siglo XIX francés o del Quijote de Quevedo. O sea, creo que quedarse solo con una forma de conocimiento siempre me ha parecido que es un poquito cojo, ¿no?
Bueno, pues yo siempre he tenido la costumbre de leerme como 4 o 5 libros a la vez, porque voy cambiando mucho. Me gusta mucho la poesía. Es algo que me alimenta mucho, la poesía. Pues ahora estoy pues, leyendo, pues, por ejemplo, ¿no? Este verano pues, me gusta mucho Italo Calvino, entonces estoy en ello. Me gusta mucho la filosofía. Creo que siempre es una fuente de riqueza. Estamos pues, repasando un poco los estoicos este año, un poquito más. Voy variando mucho, ¿no? Y me gusta mucho también pues, los libros un poco de crítica, de debate, de reflexión sobre las formas que tenemos de conocer. Por eso, porque creo que es muy peligroso pensar que solo hay una única forma de conocimiento, que en este caso sea la científica. Yo creo que en la parte práctica, a lo mejor de este libro, el dar a conocer cómo influye el organismo sobre el cerebro, es pues que intento documentar pues, científicamente cómo podemos ayudar a cuidar nuestra salud mental también a través de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en lo referente a la influencia del intestino sobre el cerebro, pues ahí tenemos muy claro, ¿no? El papel importante que tenemos en elegir unas dietas frente a otras, el papel del ejercicio físico, el acceso tan directo que tenemos a las diferentes formas en las que respiramos. Pues ahí documento cómo pues hay patrones de respiración que nos hacen ser un poquito más propensos a tener más ansiedad. Entonces, si respiramos de esa forma y llega un episodio estresante que van a llegar en la vida, pues tenemos más probabilidad de estresarnos más intensamente que si estamos respirando de otra forma. La importancia de la salud cardiovascular para la salud cognitiva. Es decir, es un libro que está muy encuadrado en un campo que es en el que nosotros investigamos, que es en la medicina preventiva. Entonces, conocer, cuidar nuestro cuerpo, no solo pues es la salud cardiovascular, pues bueno, lo que ya todos conocemos, ¿no? La influencia del corazón, los ataques, los factores de riesgo, sino centrados a nuestra salud mental, a nuestra psicología, a nuestro estado de ánimo, al cómo pues, lidiamos, cómo respondemos a nivel de comportamiento ante diferentes situaciones. Entonces, eso que nos parece plenamente mental y separado del cuerpo, pues tiene una dependencia enorme, ¿no? Sobre lo que hemos comido, sobre cómo respiramos, sobre la postura, sobre el ejercicio, sobre cómo está mi corazón. Entonces, en esa componente práctica, pues intento hacer una llamada de atención al cuidado del cuerpo para el cuidado mental, ¿no? Que como digo, yo creo que son inseparables. Bueno, pues yo creo que no solo pues, podemos padecer ansiedad o estrés cuando la situación es difícil, ¿no? Eso puede ser una perspectiva muy condicional que pues, reinaba un poco hace pues, a lo mejor una década, ¿no? Pues tengo este problema, pues si no tengo trabajo, pues la familia tal y cual, pues entonces vale, se explica. Pero lo que se ve en las estadísticas es que hay veces que todo aquello, ¿no? Que le llamamos condiciones está más o menos controlado y aún así pues muchas personas se sienten sobre todo muy insatisfechas con su vida, ¿no? La insatisfacción, la ansiedad, el estrés, ¿no? Entonces, con esa perspectiva anterior, ya, ¿pero por qué? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes familia? ¿Tienes vida? ¿Por qué estás mal? Bueno, pues porque faltan muchas más cosas que no considerábamos en la ecuación. Entonces, es verdad que obviamente las condiciones nos influyen, pero no solo, no determinan, ¿no? Ante una misma situación, pues podemos actuar de formas diferentes. Pero sobre todo esa insatisfacción que parece, ¿no? que es pandémica a nivel mundial, ¿no? Y no solo, como siempre decimos, en Occidente, ¿no? Pues también en todas partes del mundo, ¿no? Se vive esa falta, ¿no? de sentido de insatisfacción. Pues yo creo que hay que empezar a aceptarla, hay que verla, ¿no? Porque si no la reconoces en ti mismo, si no la ves, no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces me gusta, ¿no? Que eso esté empezando a salir a la luz, también desde un punto de vista científico, porque antes, desde el punto de vista clínico, tú ibas al médico, tiene usted ansiedad, y ahí quedaba todo, ¿no? Parece que llegaba un callejón sin salida y eso no era terreno del médico, entonces te dejaba un poco a la deriva, ¿no? No, su problema es somático, pues ala, y ahí te quedas. Entonces, pues yo creo que muchas personas se han sentido o nos hemos sentido muy abandonadas por el sistema clínico ante esas situaciones, ¿no? Entonces, que eso se empiece a considerar, se empiece a normalizar,
se empiecen a establecer protocolos de ayuda a las personas que lo necesiten, pues ya se están ofreciendo diferentes recursos. Pues el que necesite, a lo mejor una de las formas es la meditación, otras formas, diferentes tipos de terapias. Antes eso era un poco un mundo desconocido y a veces un mundo que a la gente le avergonzaba acercarse a él, ¿no? Y normalizar este proceso yo creo que es muy, muy necesario, porque es verdad que hay ese gran sentimiento de insatisfacción, de soledad a nivel social. Bueno, pues yo siempre he vivido, ¿no? Quizá por mi contexto familiar, yo siempre he vivido la conciliación entre las diferentes formas de saber, pues con mucha naturalidad, ¿no? En mi casa se podía hablar de meditación, de espiritualidad, de filosofía, de física, de historia, pero completamente, todos comían en la misma mesa. Pero es verdad, es verdad que al trabajar yo, al adentrarme más en el mundo científico, sí que noté un poco más esa separación. Esto es científico, esto es humanista, esto es filosófico, esto es espiritual, y eso queda ya un poco rechazado. Yo creo que la espiritualidad, por ejemplo, es un tabú hoy en día casi en el mundo científico, pues saber cualquier otra cosa, pero sin embargo esto queda un poco, ya tienes miedo a que te pongan esa etiqueta de pseudociencia, ¿no? Cuando nosotros empezamos a investigar la neurociencia de la meditación, había resistencia por parte de muchas personas en el contexto académico. Pero afortunadamente, pues bueno, ya muchas universidades de muchísimo prestigio ya habían dado esos pasos antes que nosotros, y como decía Newton, pues nos fuimos apoyando en hombros de gigantes y todo salió bien, ¿no? Pero yo creo que pues hay que intentar limar un poco esa... Simplemente, yo no creo que haya que llegar a una unificación del pensamiento, sino a la convivencia de todas las diferentes formas de pensamiento. Pero yo creo que lo que uno no ve, lo ve el otro. Y luego también he encontrado resistencias en el mundo a lo mejor más espiritual hacia lo científico. O sea, que no solo es el científico el cerrado, ¿no? Creo que todos un poco tenemos miedo a que nos tiren las puertas de casa, ¿no? Y yo creo que no pasa nada por decir no estoy de acuerdo con esto o esto no coincide con lo otro, ¿no? Puede convivir esa contradicción en mi punto de vista. Bueno, a mí el mundo de las redes sociales, ¿no? Me parece que es fascinante. Yo creo que tenemos acceso a una cantidad de información que nunca hemos tenido, absolutamente pues, de fácil acceso. Ahora bien, es verdad, ¿no? Que a veces pues, uno tiene sed y de repente le tiran a un océano, ¿no? Entonces se muere, se ahoga. Entonces, es verdad que entre tanta cantidad de información, ¿cómo seleccionas la que es un poquito a lo mejor más sólida que otra? Yo, si en lo que sé, yo veo que hay veces que escucho cosas que no me parece del todo muy, muy rigurosas, pues imagínate en lo que no sé, la de goles que me pueden meter, ¿no? Siempre me preocupa eso. Yo pues ahí siempre intento, creo que es más que un problema de censura, porque quién es quién, ¿no? Para decir esto es falso, esto es verdadero. Creo que cada uno, ¿no? Tiene que llamar a su propia prudencia, ¿no? A mí hay veces que me invitan a hablar de temas de los que sé muy poco y hay que decir que no. Y no, yo no puedo hablar de eso. Algo que a mí me resulta interesante siempre, que le doy un poquito más de credibilidad, es cuando una persona da las referencias. Pues según la medicina tal, esto, pues según tal, me da igual, que no tiene por qué ser solo científico, como digo, pero dime un poco de dónde ha salido para que yo, si me interesa, pueda ir a esa fuente y pueda ver en qué grado pues esa interpretación que ha hecho esa persona a lo mejor es un poquito más aventurada o menos aventurada, ¿no? Pero cuando se habla con tanta generalidad a veces me asusta, ¿no? Pues para mí las referencias, de dónde sale eso, es algo que me da un poquito más de seguridad. Según este artículo, según este libro, según este sabio, según este enfoque, tal, y eso viene de ahí, ¿no? Porque al final uno siempre, incluso en el lenguaje más científico puro, que es el artículo científico, al final el autor pone mucho de sí. O sea, siempre la percepción es interpretación, siempre. Ahora bien, claro, si eso mucho de un tema, pues es verdad que ahí voy a ser más prudente. Si sé menos, es verdad que puedo meter ahí un poquito más de mí de lo que debiera, ¿no?
Entonces sí, poder que cada uno pueda recurrir a las fuentes es muy importante. Mira, yo empecé a hacer divulgación cuando yo estaba en Londres, pues ya sabes que es muy común que después de trabajar te vas a un pub a tomar una cervecilla con los amigos. Entonces yo les contaba a la gente pues, lo que hacía, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado mucho contar las cosas, explicar. Yo creo que tenía una raíz muy docente, ¿no? Entonces veía como que cada vez había más gente alrededor. Luego ya volví a Madrid y empecé a hacer cursos, me ofrecieron, oye, ¿por qué no nos cuentas lo que haces en el laboratorio? Pues bueno, vale. Entonces, pues eso, era un público muy variado. Ahí podía haber absolutamente espectros muy amplios, ¿no? Y entonces yo me di cuenta de eso bueno, que ya lo sabía, ¿no? Que me gustaba mucho casi como contar cuentos. Es verdad que parte yo creo que de esa difusión que ha tenido es que a mí me gusta mucho lo que hago, que yo me lo paso muy bien, que disfruto mucho contando las cosas que hago. Me parece que también tengo suerte, estamos viviendo un momento que es fascinante, una revolución científica, donde de repente el cuerpo entero influye en la mente, no solo es el cerebro, entonces pues tiene unas implicaciones tanto clínicas como filosóficas, sapienciales, que son tremendas, ¿no? Entonces el tema pues también me acompaña mucho. Pero yo creo que sobre todo es que de verdad lo disfruto un montón, ¿no? O sea, este fin de semana he estado con unos amigos que fuimos a cenar a su casa, entonces acabé hablando allí en la mesa, contándoles los tipos de cacas que hay y cómo se produce y qué influencia tiene eso sobre el cerebro. Y bueno, eso no tenía ninguna implicación, no se iba a publicar en ningún sitio, ¿no? Pero lo disfrutamos tanto, nos lo pasamos muy bien y luego, pues, me decían, no, pues yo no sabía eso, pues yo no sabía. Creo que es increíble, ¿no? Que sabemos poquísimo de nuestro cuerpo, pero cosas súper básicas, ¿no? Y entonces creo que eso al final es fascinante, es tu propio cuerpo, ¿no? Entonces estudiar cómo funciona lo que hace, cómo influye luego en cómo estás, es increíble, ¿no? Es increíble. Bueno, pues el as, siempre el temita ese que te permite, ¿no? Que de repente todos te presten atención es el intestino, ¿no? Es el gran desconocido, pero a la vez el gran conocido, ¿no? Porque todo el mundo reconoce en sí mismo por su propia experiencia la influencia que tiene sobre su estado de ánimo, ¿no? Cuando empiezas a contar, es verdad, cuando tal, es verdad, o sea, al final todo el mundo es verdad, pero son esas verdades que yo llamo invisibles, ¿no? Que todos sabemos, pero no la tenemos presente, ¿no? Entonces, cuando te lo dicen, es verdad, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, eso, ¿no? La influencia que tiene, pues, el saber reconocer los tipos de heces para que tú veas un poco cómo estás, en prestar atención a tu intestino, porque sabes que eso va a influir mucho en cómo te vas a sentir a lo largo del día. Y luego un tema que despierta mucho interés siempre es el de la respiración. La influencia de la respiración sobre los estados mentales es increíble, porque para mí es la llave de acceso más directo que tenemos, ¿no? Tú puedes ver, empiezas a cambiar tu patrón respiratorio y en pocos minutos ya ves diferencias, ¿no? Y es muy fácil acceder a ello, ¿no? Es inmediato. Es quizá pues la única parte del organismo en el que podemos meter las manos así directamente, ¿no? Entonces,